y me lo sacaré de encima. Cuando era niño, la gente solía hablar del sueño americano. Se solía describir en términos de la esperanza de que las familias honestas de clase media pudieran tener una vivienda propia, cuidar de sus seres queridos y dejar a sus hijos en una situación mejor que la suya. Muchos de los padres de mis amigos habían vivido la Gran Depresión y algunos lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Conocían la privación, el dolor y el sacrificio. No debería sorprendernos que su concepción del sueño americano estuviera arraigada en gran medida en un sentido de seguridad material. Y, sin embargo, yo sugeriría que este deseo de seguridad económica se sustentaba en algo más profundo: la aspiración a la libertad espiritual. La libertad de vivir de acuerdo con la propia conciencia y de seguir las enseñanzas de las propias creencias religiosas. Esta reverencia por las convicciones religiosas de los estadounidenses constituyó la base de nuestro país desde el principio. Algunos podrían decir que esta noción de libertad espiritual pertenece a la esfera privada. Es una cuestión de práctica personal y no de asuntos públicos. Algunos podrían incluso argumentar que rebajar las cuestiones religiosas a las políticas es enturbiar las aguas del discurso público con sentimientos piadosos. Una de las voces más destacadas de la Revolución Americana, Thomas Jefferson, aunque era deísta y uno de los fundadores más influenciados por los pensadores de la Ilustración, Jefferson escribió, apenas 5 años después de redactar la Declaración: pueden considerarse seguras las libertades de una nación cuando les quitamos su única base firme, una convicción en la mente de las personas de que estas libertades son un don de Dios. Y a esa pregunta, Jefferson y sus compañeros fundadores habrían respondido que no. Los derechos, tal y como los entendían los redactores de la Declaración y la Constitución, no surgen por arte de magia del consenso político, ni son otorgados por parlamentos o príncipes. Nuestros derechos no existen solo en el papel, sino sobre el fundamento inmutable de las leyes de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Es decir, que incluso si los redactores de la Constitución hubieran ignorado un derecho fundamental a la vida, el pueblo estadounidense, al igual que todos los pueblos a lo largo de la historia, puede reclamar una parte de ese derecho, o ese don, como reconoció Jefferson, debido al hecho básico de que la vida no proviene del gobierno, sino de Dios. Este es el principio animador, detrás de lo que los fundadores llamaron derechos naturales, derechos inherente a la persona humana, no por motivos de raza, riqueza o nacionalidad, sino por la dignidad otorgada por el Creador. Como dijo Alexander Hamilton un año antes de la firma de la Declaración de Independencia, los derechos sagrados de la humanidad no deben buscarse entre viejos pergaminos o registros mohosos. Están escritos como con un rayo de sol en todo el volumen de la naturaleza humana por la mano de la divinidad misma, y nunca pueden ser borrados u oscurecidos por el poder mortal. En nuestros días me temo que corremos el riesgo de perder este fundamento metafísico de los derechos de la persona. Parece no haber límite al número o a los tipos de derechos que los individuos pueden reclamar. Los derechos se han convertido en afirmaciones de voluntad, a menudo separadas de la verdad o la justicia. Lamentablemente, a menudo se defienden actos profundamente inmorales bajo la bandera de los derechos individuales. Pero yo les diría que esta concepción de los derechos es, en realidad, una concepción errónea. Los derechos no existen simplemente porque digamos que existen. Y aquí me viene a la mente uno de mis héroes intelectuales, Santo Tomás de Aquino. Aquino rara vez hablaba de derechos en plural. En su lugar, se refirió a la palabra latina ius, que significa el derecho, entendido no como una reivindicación, sino como aquello que se le debe a otro. En términos tomistas, un derecho es lo que exige la justicia, medido según el orden divino. Con ello se refería a algo acorde con el designio de Dios para la humanidad y el universo. Esta es una concepción de los derechos mucho más sustantiva y que invita a la reflexión. Sitúa los derechos no en el ámbito de las preferencias populares o de las exigencias sociales en constante evolución,
sino en el ámbito del respeto a la persona humana y al bien común. Al mismo tiempo, la tradición de la ley natural insiste en que estos principios de libertad, justicia, derechos y responsabilidades no nos están ocultos. Por el contrario, estas verdades fundamentales son accesibles a todos, descubribles por la razón natural, escritas, como dice San Pablo, en sus corazones. Esta es precisamente la afirmación que se hace en el preámbulo de la Declaración de Independencia, que la causa estadounidense se justifica no por la voluntad de la mayoría ni por un credo sectario, sino por las verdades evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es importante destacar que el llamamiento de la declaración a los británicos no es de carácter democrático. Los colonos no declararon la independencia política de su patria ancestral simplemente porque la mayoría estuviera de acuerdo. No, el llamamiento de la declaración fue fundamentalmente moral y filosófico. Fue una aplicación práctica de la razón moral a la queja política. A juicio de los firmantes de la declaración, el gobierno británico había pasado de ser una administración a convertirse en una tiranía. De hecho, todos coincidieron en la declaración en que la corona se había involucrado en circunstancias de crueldad y perfidia que apenas tienen parangón en las épocas más bárbaras y totalmente indignas de un jefe de una nación civilizada. Esta afirmación no es una mera floritura retórica, más bien señala un juicio moral. Los abusos de la corona fueron más que una molestia, fueron una grave injusticia. Los firmantes de la declaración cometieron un acto revolucionario, uno que condujo a una guerra devastadora. Sin embargo, actuaron para restaurar la ley moral que se había perdido, los derechos que nos ha concedido Dios. Y aunque nos es imposible conocer los pensamientos que albergan los corazones y las mentes de los hombres, creo que fue la conciencia, el testimonio interior de la ley divina, que impulsó a muchos de los fundadores a estampar sus nombres en la declaración. La conciencia es la clave para comprender cómo los fundadores accedieron a las verdades de la ley eterna y las aplicaron a sus circunstancias. El Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, describe la conciencia como el núcleo más secreto y el santuario del hombre. Allí está solo con Dios, cuya voz resuena en sus profundidades. La defensa de los colonos por parte de los fundadores no fue solo un acto de valentía, sino de justicia. Antes de la fundación de Estados Unidos, muchas naciones solo reconocían los derechos de unos pocos privilegiados. Pero la declaración sentó las bases para el reconocimiento de los derechos de todos los estadounidenses. Ahora bien, esta promesa de libertad no se cumplió de forma instantánea. Hicieron falta una sangrienta guerra civil y muchos valientes abolicionistas para poner fin al pecado de la esclavitud y respetar la dignidad de todas las personas. Pero desde el principio, nuestros fundadores comprendieron que los derechos no existen en el vacío. Cada derecho conlleva responsabilidades. Por nuestras familias, nuestros conciudadanos y nuestro Creador. En otras palabras, el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad no convierte al orden político en neutral en cuestiones de bien y mal. No nos deja en una plaza pública desnuda, por usar la famosa frase del padre Richard John Neuhaus. Más bien, presupone que los ciudadanos son agentes morales capaces de discernir el bien y obligados a perseguirlo. Los padres fundadores previeron que el pueblo estadounidense no recibiría pasivamente los dictados del Estado como súbditos distantes, sino que participaran activamente en las deliberaciones morales y políticas como ciudadanos. Por eso George Washington dijo en su famoso discurso de despedida: de todas las disposiciones y hábitos que conducen a la prosperidad política, la religión y la moralidad son apoyos indispensables. En vano reclamaría aquel hombre el tributo del patriotismo. ¿Quién debería esforzarse por subvertir estos grandes pilares de la felicidad humana, estos pilares más sólidos de los deberes de los hombres y los ciudadanos? Hoy, casi 250 años después del nacimiento de nuestra República, nos encontramos como herederos de esta gran herencia moral, pues si nuestros derechos son reales, también lo son nuestras responsabilidades. Ser ciudadano estadounidense es que se nos confíe la libertad de perseguir el bien, el deber de cuidar de nuestros vecinos y defender la justicia, y la carga y el privilegio de la conciencia.
Ojalá nos mostremos dignos de ello.